¿Cuánto va a valer el dólar en enero del 2016? Muchos dijeron que 20 pesos. Tengo que reconocerlo, sí, eso se pensaba a mediados del año pasado, en octubre, en noviembre. Vamos a cerrar el año con un dólar de a 20 pesos. No fue así. Fue de 18. Los más conservadores y conocedores, quienes al menos tenían antecedentes de conocimientos financieros, hablaban de un dólar entre 17.50 y 18 pesos. Nuestro contador y asesor financiero Martín Domínguez Chiu decía 18 pesos, si no mal recuerdo, ¿verdad, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo Oye, estás? pero pues ya que eres así como que tan certero en estos vaticinios, dinos por qué 18, ¿eh? Y si realmente va a llegar a 20 y ¿qué vamos a hacer nosotros? Digo, yo he pasado muchas crisis en mi vida y en todas hemos sobrevivido y nos terminamos ajustando. ¿Esto va a ser igual que las anteriores? Yo creo que ahora el panorama luce más nublado que nunca porque se están dando diferentes factores. Cuando hablábamos el año pasado, precisamente como como por ahí por el mes de junio, que hablábamos cuánto iba a cerrar, la verdad de las cosas es que se vinieron dando algunas situaciones que México intervino, incluso el Banco Central, para poder subastar algunos dólares y que el tipo de cambio bajara un poco. Y bueno, afortunadamente en aquel entonces fuimos certeros en decir el tipo de cambio que iba a terminar el año. Sin embargo, bueno, ahora con las primeras sacudidas que tuvo la economía china en las primeras 2 semanas del año, es muy complicado poderte decir exactamente qué tipo de cambio, si se va a ir arriba de 20 o si va a seguir el mismo tipo de cambio, o si va a seguir una tendencia de deslizamiento como en tiempos anteriores. Pero ha habido los factores definitivamente de estas 2 semanas, últimas 2 semanas, muy interesantes, sobre todo lo de que es la caída de la bolsa china, que en 2 ocasiones fue suspendida porque estaba cayendo abajo de 7 puntos. Es decir, es como si estás jugando un juego de fútbol, vas perdiendo y lo Empeoras. lo empeora, no, prácticamente se acaba el juego porque terminó el juego 10-0, por decirlo así, como en las ligas infantiles, ¿no? Entonces, eso es complicado que una bolsa se retire así del mercado, sobre todo pues antes de que, desde la hora de que tenga que finalizar. Eso vino complicando mucho la situación, ahora sí que el dólar, no nada más con México, sino con muchos otros países emergentes, muchos países latinoamericanos, que en realidad pues vino afectando el real, vino afectando el peso chileno, vino afectando el sol peruano, bueno, vino afectando la mayoría de las monedas latinoamericanas, les puso por ahí una sacudida tremenda a toda esta crisis china. Pero si aparte de eso le agregas la situación de que a nosotros nos beneficiaba con el precio del petróleo, que ahorita se están dando los niveles más bajos que se habían visto en el mercado desde el 2003. Entonces sí es importante también voltear a ver eso, que a pesar de que México ha estado comprando un seguro para que el precio del petróleo, si disminuye abajo de $49 el barril, bueno, el seguro te paga la diferencia. Ahorita está a niveles de 22, te está pagando alrededor de $27 la diferencia. ¿Cómo criticaron la compra de Entonces, ese seguro, verdad? entonces la criticaron muchísimo, ahorita se está beneficiando bastante y eso es lo que puede mantener ahorita, por ejemplo, un nivel un poquito óptimo de la cuestión del peso frente al dólar. Otra cuestión que favorece al peso, pues son las remesas. Eso ya lo habíamos platicado, que es uno de los países sui generis en ese sentido, ¿verdad? Las remesas nos favorecen muchísimo e incluso en el 2015 llegaron a tenerse mayor ingreso de dólares que incluso que por la venta del petróleo, la cuestión de las remesas. Entonces es una situación importante porque el precio, imagínate cuánto bajó el petróleo para que las remesas fueran más que el precio del petróleo. Entonces son situaciones que ahorita precisamente no puedes pronosticar con certeza. El decir, ¿sabes qué? Va a estar a $20, a 20 por uno en mayo. No lo puedes pronosticar ahorita, de entrada no lo puedes pronosticar. Incluso también porque el fin de semana Estados Unidos levantó sanciones económicas a Irán. ¿Qué significa eso? Bueno, Irán es un país petrolero, de los más grandes productores del mundo que se tiene memoria. Y entonces, si mete más petróleo en el mercado, pues lo que va a pasar es de que vaya a bajar el precio del petróleo, entonces todavía más. Entonces es una situación que nos tiene ahora sí que con el Jesús en la boca, porque pues precisamente de por sí Brasil empezó a hacer algunas situaciones, Brasil y Venezuela empezaron a hacer algunas situaciones complicadas para que el precio del barril bajara. O sea, ellos dieron muy barato su petróleo a dos países que ahorita ya también están vendiendo petróleo, como lo son Panamá y Nicaragua.
Ahora resulta ser que Panamá y Nicaragua ya también están vendiendo petróleo Pero lo venden como... y lo venden al precio de la mezcla, por decirlo así, a $22 el barril, pero Venezuela se está vendiendo a 15, $14. ¿Por qué? Porque Venezuela está muy afectado en su economía. Entonces, prácticamente el petróleo que ellos están sacando lo están prácticamente rematando con tal de poder sobrevivir. Sin embargo, pues Venezuela está en una crisis muy, muy, muy severa. Lo escuchamos el viernes con el informe del presidente Nicolás Maduro, que más que informe fue una serie de quejas y una serie de lamentos de no poder sacar económicamente adelante a Venezuela, ¿no? Entonces, todo esto afecta de gran manera el mercado que se tiene de petróleo, se sobresatura, ahora sí que con países que antes pues no tenían ni velo en el entierro y de repente llegan con un petróleo barato, que todos sabemos que es venezolano, pero que de todas maneras satura demasiado el mercado. Martín, ¿qué pasa? Fíjate, todo este año pasado, el 2015, a pesar de que tuvimos un dólar muy fluctuante, muy inestable, que de repente subía y se mantenía arriba durante muchas semanas, no vimos los retrocesos que veíamos en años anteriores una vez que se calmaban las aguas. Sube y se queda ahí, baja un poquito, pero vuelve a subir y sigue de manera consistente subiendo. Sin embargo, no sé si sea una apreciación personal, pero yo no vi que los precios al consumidor en nuestro país subieran de esa misma manera, como en otras ocasiones, que apenas se movía el dólar y los precios en pesos empezaban a subir tremendo. De hecho, se sostuvieron muchos de ellos en productos electrónicos, en automotrices, y se mantuvieron todo el año. ¿Qué podemos esperar en este 2016? ¿Van a liberar y dejar de soportar esos precios bajos o precios del año pasado para ajustarse al dólar? Lo que pasa es que antiguamente se movían esos precios porque muchos de esos productos eran productos de importación. Aquí en la frontera lo veías bien clarito. Casi la mayoría de las cosas que se vendían en los mercados locales pues eran productos que eran comprados en Estados Unidos y bueno, se estaban moviendo al tipo de cambio que se movían prácticamente. Teníamos ese fenómeno del reetiquetado, prácticamente no semanalmente, sino cada tercer día. Entonces, ahorita lo que está pasando es de que muchos de los productos que ya se tienen en el mercado son de producción nacional o de producción de otras partes que no afecta tanto, de importación de otras partes que no afecta tanto, y entonces eso ha estabilizado un poco los mercados. Que ojo, también podemos caer en una situación de deflación, es decir, que los precios no se muevan para nada y sin embargo los mercados internacionales se estén moviendo, sean mucho más caros y no pueda subir el precio, como está sucediendo ahorita en Grecia, con tantos compromisos que tienen. Desgraciadamente el techo que les impone el euro no los deja devaluar moneda para poder tener un beneficio. Entonces puede suceder esa situación, no en la misma proporción, porque aquí sí pudiéramos manejar un poquito más la moneda en cuestión de devaluarlo para obtener un beneficio, que es lo que muchas personas no entienden cuando dice Videgaray, el secretario de Hacienda, que el yuan lo están devaluando los chinos para obtener beneficios. Pues sí, con el tipo de cambio sí se obtienen unos ciertos beneficios. Ahorita algunas personas en la frontera se están viendo beneficiadas, sobre todo cerca de un 40% de esas personas que viven aquí, pero que trabajan en Estados Unidos y traen dólares en el bolsillo. A ellos sí les conviene que se esté devaluando porque el peso, ahora sí que muchos productos producidos aquí en Tijuana se les son mucho más baratos, entonces hay ahí un cierto beneficio. Y eso es precisamente lo que hace en China cuando devalúan el yuan, que se tengan unos ciertos beneficios por esa devaluación de moneda, ¿no? Entonces es muy probable que los precios se mantengan en un porcentaje más o menos normal, pero sí que el dólar sí nos venga pegando muchísimo con la cuestión de fluctuaciones de esa manera. Si bien es cierto que México ha estado tratando de apuntalar un poco con la disposición de reservas para subastar esos dólares que tiene. Y aparte, no es tan peligroso como muchos suponen que se vendan esas reservas internacionales. ¿Por qué? Porque tú las conseguiste, cuando tú te hiciste esos dólares, los conseguiste a un tipo de cambio de 9, 10, 11 o 12 por uno. Y ahorita lo estás vendiendo a 17, 18 por uno. Entonces sí hay una cierta ganancia, pero en pesos. Entonces sí es importante que esa ganancia se transforme en realidad en beneficio y que el gobierno también en la cuestión de sus presupuestos sea menos gastador, porque es el presupuesto de la federación, cuando lo empiece a invertir, pues es una situación que produce y genera riqueza y que genera movimiento económico. Entonces hay que ser muy conservadores. Si a eso le restas un poquito la corrupción que pudiese haber, entonces yo creo que va a haber más confianza de inversionistas para poder invertir en México y que esto se desarrolle de una manera paulativamente más confiable y que tengamos una cierta certeza, ¿no?, en la cuestión económica. Que ahorita, pues por ejemplo, la semana pasada que capturaron al Chapo Guzmán,
los primeros 3, 4 días después de haberlo capturado, el peso empezó a recuperar terreno. Sin embargo, luego viene la situación nuevamente de las cuestiones internacionales y empiezan a sacudir de nuevo la economía mexicana. Martín, ¿tú qué recomiendas en cuanto a nivel casero? Es decir, quienes pensaban hacer inversiones, ¿cómo comprarse un nuevo vehículo? Obviamente a crédito, la contratación de créditos hipotecarios, etcétera. ¿Consideras que es un momento de todos modos óptimo para hacerlo o deberíamos de esperar a otro tipo de señales? Yo creo que ahorita durante el mes de enero es una situación que tenemos que esperarnos un poquito. ¿Por qué? Porque fíjate que las tasas de toda la agenda internacional a partir de marzo es cuando se van a empezar a mover de nuevo las tasas y vamos a poder tener un poco la certeza de cómo se van a seguir comportando. De acuerdo a los pronósticos que se hicieron después de diciembre, que era la vez en que la Fed movió 0.25 sus tasas a 1.50, la probabilidad de que suban las tasas en marzo es de bastantes, a 0.75 son casi es un hecho de que las muevan. México ha hecho el efecto espejo, las mueve igual, entonces estas tasas van a subir y son las tasas que te afectan precisamente los préstamos, porque sube la tasa interbancaria de equilibrio, que esa es la que afecta principalmente los préstamos hipotecarios y los préstamos que tienen que ver con la adquisición de casas y con la adquisición de vehículos. Entonces, sí es conveniente que en este periodo revisen muy bien sus finanzas, puedan amarrar una buena tasa antes de que vayan a subir en el mes de marzo. Perfecto. Martín, muchísimas gracias. Gracias por tu visita, como siempre. Muy entretenida tu charla. Te esperamos la próxima semana. ¿Nos das tus números de contacto si eres tan amable? Claro que sí, el 449-7149 y correo martindechu@gmail.com. Martín Domínguez, gracias por tu visita.